Porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Porque este es mi fe, yo cruzaré el mar necio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque este es mi fe. Ha sido dura por la manera como concluyó, pero no hay duda de que, al igual que a nosotros, el trago amargo lo han pasado muchos, y lo también simultáneamente a nosotros somos muchos con ese trago amargo. Había trabajado una enseñanza desde la semana anterior y le había puesto inclusive nombre a la enseñanza. Yo la titulé Testigos de la Corona. Así le puse a la enseñanza que tenía para esta mañana. Con la tribulación del viernes, porque nos dieron la noticia, nuestra hija Andrea nos llamó de que a las 10:30 de la mañana al bebé, que se llamó Isaac, le había dado un paro cardiorrespiratorio fulminante que no lo había podido superar, y a las 11 había sido declarado como fallecido. Fue trasladado de una guardería donde estaba el niño y trasladado directamente al hospital de Heredia, y por más asistencia médica que se le hizo, el niño siempre murió. Fue una tribulación a partir de ese momento, porque teníamos la otra nieta con nosotros, a Luana, y entonces salir corriendo para un lado a dejarla y salir corriendo para otro lado para ayudar. Yo dejé mi enseñanza en la computadora, que la había trabajado, la tenía lista, y ayer, antes de irnos para el funeral, nos trajimos al nieto, el hermanito de Isaac, que se llama Ignacio. Lo habíamos traído para que los padres pudieran trabajar lo que era la vela y un montón de cosas más. Y en la mañana del sábado, muy temprano, dije, mejor voy a imprimir la enseñanza para no tener problemas más tarde. Y comencé a buscar la enseñanza y nunca apareció. No sé dónde estaba, no sé dónde quedó, es más, no apareció nunca. La busqué por fecha, la busqué por nombre, la busqué por texto, la busqué por todas las claves que uno pudiese buscar un documento extraviado en el disco duro, y nunca lo encontré. Pero no me ofusqué y le dije a mi esposa, pues en la tarde vuelvo a trabajar en la enseñanza. Y quiero compartirles ahora, con la impresión de lo que es ser testigo, quiero trabajar el tema, el testigo de la corona. Déjenme explicarle qué es el testigo de la corona. Es aquella persona que conoció sobre algo, un negocio que no era tan bueno, ni tan claro, ni tan correcto. El asunto se mantuvo oscuro, apagado, sin que nadie se diera cuenta por mucho tiempo. Y un día algo se salió del control de aquel grupo que tenían retenida la información, donde el cual se habían hecho millonarios o buenos negocios, o habían hecho alguna otra cosa incorrecta. Y entonces detienen a 5, a 6, a 7, a 10, a 40, a 50. Y testigo de la corona, tratando de salvarse, y lo que le llaman entre la jerga, salvar su pellejo, iba a guindar a todos los demás diciendo qué es lo que había pasado. 1940 y algo, 30 y algo, perdón. Hubo un abogado que se llamó Easy Eddie. Le decían Easy Eddie. Easy en español significaría fácil. Él era un abogado. Él era el abogado principal, primordial y de muchos secretos de un hombre que algunos hemos oído hablar de él, que es Al Capone. Easy Eddie era un joven
graduado de una universidad con notas de honor, se casó, se involucró en el mundo del licor clandestino en la época de la recesión en Estados Unidos y se convirtió en el que más conocía las finanzas de Al Capone. Un día, regresando de la escuela, su hijo le dijo: papi, no puedo regresar más a la escuela, no quiero regresar más a la escuela. Y le pregunta al papá: ¿por qué? Dice: porque en la escuela me dicen que tú eres un asesino, que eres un hombre malo y que defiendes a otro asesino y a otro malo, como se llama Al Capone. El padre sintió una puñalada y él dijo: algo tengo que hacer para corregir mi situación con la sociedad y con el honor hacia mi hijo. No puedo dejarle un apellido a mi hijo que se convierta realmente en una vergüenza. Y si Eddie buscó a la policía, en aquel momento recién formado, un escuadrón para perseguir a los que hacían de manera clandestina la venta de licor, y era el FBI. Elliot Ness se llamó el encargado de este departamento, del cual él escogió sus personas principales y privadas para que ninguna información se escapara del control. A ese grupo llegó. Y si Eddie le dijo: mire, tengo un problema y yo sé que vengo a entregarles mi vida en sus manos. Yo sé cómo detener a Al Capone. Ustedes han tratado de detenerlo por asesinatos y no han podido. Lo han tratado de detener por tráfico ilegal de alcohol y no han podido. Por juegos de azar e ilegales y no han podido. Yo sé cómo lo van a detener. Le dicen: ¿está seguro? Estoy seguro. Necesito limpiar mi nombre para mi hijo. Ese se llama un testigo de la corona. Y si Eddie le dijo dónde estaban los libros de contabilidad, le dijo quiénes eran y cuáles eran las personas que habían hecho negocio con Al Capone. Al Capone fue detenido unas horas después. Fue condenado, y la forma como Al Capone fue detenido fue por el no pago de impuestos. Y esa arma, el no pago de impuestos, fue dada por su propio, no contador, su propio abogado, Easy Eddie. 8 días después de aquello, Easy Eddie fue encontrado asesinado en un callejón en Chicago. Y uno pensaría que su muerte fue sin valor y sin significado porque se lo merecía. Hay una segunda historia que quiero compartirles también. Está rondándose el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Termina la guerra y en otra de esas guerras hubo un ataque a las fronteras norteamericanas con aviones. No sabían de dónde venían y entonces se habían acostumbrado a colocar en los alrededores de las costas aviones norteamericanos para sorprender a los aviones que venían a tocarlos. Pero en una de esas situaciones salió un escuadrón norteamericano y en el pleno centro del Pacífico se encontraron ellos volando, y uno de los jóvenes pilotos recién graduado se dio cuenta que su avión estaba sin combustible. Pidió permiso al jefe del escuadrón para regresarse a la base, recargar combustible y volverles a alcanzar. El permiso se lo dieron y él regresó. Cuando él regresó, se dio cuenta de algo que estaba pasando. Japoneses habían enviado un escuadrón para atacar a Estados Unidos. Como ellos sabían que los aviones norteamericanos venían en su propia dirección para encontrarse, ellos a cierta distancia se dividieron en 2 escuadrones, uno hacia derecha y otro hacia izquierda, y abrieron distancia suficiente como para que sin darse cuenta los norteamericanos pasaran por donde ellos estaban y no se percataran que habían aviones viajando en contra del viaje anterior, y al final de cierta distancia se juntaban y como un escuadrón único atacaban. Y este muchacho, viniendo hacia Estados Unidos, se encontró en el momento en que los escuadrones japoneses se unían para atacar y él veía por detrás. Él atacó
con las armas que pudo, acabaron sus armas. Y como no le quedaron armas, municiones para seguir atacando, con su propio avión trató de derribarlos. Y como no pudo derribarlos, él trató a como diera lugar. El ataque japonés fue suspendido. Fue tal la ferocidad con la que él atacó, que los aviones del ejército japonés regresaron. Él llegó a la base, aterrizó y contó lo que había pasado y nadie le creía. Hasta que tomaron la película, porque cada avión norteamericano llevaba una cámara donde se grababa toda la guerra. Esa película fue revelada y se dieron cuenta que sucedió exactamente como aquel joven había hecho. En honor a él, el aeropuerto del estado de Chicago lleva su nombre. El aeropuerto se llama O'Hara. Ese joven era el hijo de Easy Eddie. Si Easy Eddie no hubiese entregado su vida años atrás, él no hubiera tenido ni la valentía ni el honor de pelear por un país que le había dado todo. El testigo de la corona muchas veces no sabe lo que está haciendo, pero está limpiando su nombre para una eternidad, para un futuro más adelante. Con eso es lo que quiero trabajar esta mañana. Aquellos que se atrevan a ser testigos de la corona marcarán un espacio de tiempo para los que vengan detrás. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 21. Tanto esta historia que vamos a leer de Lucas, usted la va a encontrar en Mateo 24 y en Marcos 13. Para detalles, yo le invitaría a que los busque luego y compare ambas lecturas. Se va a dar cuenta que las tres, tanto Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, son la misma narración, con lo que algunos tienen elementos diferentes de alguna manera. Y que esa mañana yo quiero usar a Lucas capítulo 21, verso 5. Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 5. Lo vamos a poner aquí en la pantalla para que puedas seguir, o puedes seguir en su escritura y así juntos nos edificamos. Vamos a ir hasta el verso 19. Solo tengo 30 minutos. Hoy era mucha cosa y no tengo todo el tiempo del mundo que quisiera, pero en 30 minutos trataré de bosquejar mi enseñanza esta mañana. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén para suceder? Jesús les dijo: mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no les oigan, ni vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras, de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y no habrá terror, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano, les perseguirán, les entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio.
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni el contradecir todos los que se le opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros papás, por vuestros hermanos, por sus parientes y por sus amigos, y les matarán a algunos de ustedes, y además serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Déjeme orar un momento. Señor, esta mañana no tengo el tiempo, Señor, pero Padre, pido que tu Espíritu Santo aligere los tiempos, aligera nuestra mente, el nuestro decir, pero también el entender. Abre nuestra mente para que podamos entender, oh Dios, y podamos capacitar nuestro corazón y reanimar nuestro espíritu para hacer lo que tenemos que hacer. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La gente ve las cosas, depende del color de lentes que tenga. Cuando usted lee el texto bíblico, se da cuenta que ellos vienen hablando de lo hermoso que es la ciudad, de lo hermoso que es el edificio, de lo hermoso que son las cosas, porque eso es lo que sucede. Hay personas que en una actividad se fijan en el edificio, otros se van a fijar en la vestidura de la gente, otros en la comida que se sirve, otros se van a fijar en los adornos, y en todas las demás cosas la gente se está fijando, y no siempre todos tienen la misma percepción de las cosas. Entonces le dicen a Jesús: Señor, qué bárbaros, qué buen edificio este, qué cosa más divina de edificio. Y Jesús se les queda viendo, y Jesús no viene viendo, perdone, discúlpeme la redundancia, Él no está viendo ni los adornos, Él no está viendo ni el edificio. Jesús viene pensando: esta es mi última semana. ¿Qué va a pasar con estos? ¿Los van a perseguir? ¿Los van a matar? Y Jesús viene entre sus adentros pensando en esa última semana. A Jesús lo van a detener en pocas horas, a Jesús lo van a crucificar en pocas horas, a Jesús lo van a perseguir en pocas horas, y Él viene pensando en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa. Mientras que sus discípulos viendo los adornos, porque eso es lo normal, uno anda viendo lo que le gusta y lo que le atrae. Pero no siempre lo que nos gusta y lo que nos atrae es la cosa correcta que deberíamos estar viendo. A mí me sucede algo interesante con mi esposa. Mi esposa es muy intensa para el Espíritu Santo, para el ayuno, para la oración, para lo encuentro. Mire, mi esposa es una bomba para eso. Si mi esposa yo la dejara, le pone fechas todos los días de 3 actividades: en la mañana, tarde y noche. En la mañana pone mujeres, en la tarde pone hombres, y en la noche pone matrimonios. Así es de intensa. Entonces yo tengo que a veces andar con ella en el carro manejando, y yo voy pensando cómo pago el banco. Yo voy pensando cómo hago para pagarle agua, B o a C. Y ella viene pensando cuándo hace un retiro, cuándo hace un ayuno. Ella anda en esa situación y es muy intensa. Entonces yo tengo que cuidarme cuando estoy hablando con ella. Porque a veces le digo: mira, tenemos... hoy es 3, hoy es 4, hoy es 12, hay que pagar tal cosa. Y ella me dice: sí, pero el domingo hay culto y predica fulano y dirige sutano. Digo: sí, pero yo no estoy preguntando ni quién predica ni quién dirige, le estoy diciendo que hay que pagar. Sí, y ella siempre anda en otro mundo en ese sentido. Entonces yo tengo que saber cómo manejo la situación. Aprovecho que no está ahorita y que no oí la predicación. Pero así era Jesús era intenso. Jesús era muy intenso. Él venía y tenía solo 3 años para hacer la labor. Una labor que cambiara una humanidad que nos causara efecto todavía hoy. Es decir, la ola que provocó Jesús todavía nos sigue mojando, todavía nos sigue afectando, todavía nos sigue haciendo a nosotros incomodar. Y a sus discípulos también. Pero Jesús, cuando escucha que ellos le hacen unas preguntas, por favor, esté conmigo en las preguntas. Verso 7. Maestro, ¿cuándo será esto? Y la pregunta que uno se hace es: ¿cuál esto?
es que Él les dijo, este edificio es muy bonito, pero pronto va a ser destruido y no quedar piedra sobre piedra. Es una frase de Jesús. Jesús está dando una profecía. 40 años más adelante, el templo va a ser destruido y queda Jerusalén sin templo. Jesús está diciendo esa palabra 40 años más adelante, o 40 años antes de que suceda. Y entonces ellos preguntándole, ¿cuándo va a ser esto? Porque a nosotros nos gustan las fechas. A mí, por lo menos, yo soy de datos. A mí me gustan la hora, el día, cómo era el clima. Me gustan los datos, a mí me gustan los datos. Y yo sé muchas cosas de datos. Y a veces me doy cuenta de lo que tengo solamente es información. Pero los discípulos le preguntan, ¿cuáles discípulos? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Si usted busca el libro de Marcos, se va a encontrar que eran ellos los que le preguntaron. Entonces, cuando le preguntan, Jesús dice, ahí, en ese verso 7, lo siguiente: Maestro, ¿cuándo será esto? Esto es la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y Jesús comienza a explicarles. Miren lo que les dice. Verso 8. Una primera señal. Le dice, no sean engañados. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Él está diciéndoles, va a venir un grupo de hombres haciéndose pasar por mí, dándoles enseñanzas en mi nombre, diciéndoles que ellos son el mensajero, el Mesías, el enviado del cielo. Pero le dice, no les hagan caso, no les crean, no les pongan atención. Esa es una señal. Muchos se levantarán diciendo, somos el Cristo. Ustedes saben que hace unos años se levantó uno diciendo que él era el Cristo encarnado, apellido Miranda, y hoy lo único que quedan son cenizas, porque Miranda nació y Miranda murió. Jesús Adrián Miranda, ¿cuál que se llama? ¿Cómo? Manuel de Jesús Miranda, ¿verdad? Ya murió. Quiero seguir un poquitito. Ahí en el verso 9, Jesús le dice, hay otra señal. No solamente se levantarán muchos diciendo que son el Cristo, sino que muchos también se levantarán. Dice, oirán de guerra, oirán, no las verán, oirán de guerras, de sediciones, pero no se alarmen. Ve, lo primero que les dice cuando venga la primera señal, que la gente les va a decir, yo soy el Cristo y el tiempo de mi venida está cerca y mi regreso. Jesús dice, no es cierto, no les crean, no va a ser todavía, no vayan detrás de ellos. Es una advertencia, no les crean y no les sigan. 2, cuando le dice sobre guerra, sediciones, terremotos y muchas otras señales, Jesús les dice, no tengan miedo, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas sucedan o acontezcan. Hay 2 señales. Hombres que dicen soy Cristo y muchas situaciones adversas de la naturaleza. Pero Jesús les dice, esas cosas van a suceder. Y para mí es la clave esta mañana. Me he debatido en el siguiente verso durante 10 días, más o menos, buscando qué es lo que Dios tiene para mí, qué tiene para usted esta mañana. Quiero que usted, por favor, vea el verso 12 con detenimiento. Ya le dijo lo de los Cristos que se iban a levantar, de los terremotos que iban a suceder. En el verso dice, pero antes de todas estas cosas echarán mano y los perseguirán a ustedes, los van a entregar a las sinagogas, a las cárceles, y serán llevados ante los reyes y ante los gobernadores. Mire, antes de que muchas cosas acontezcan, tiene que haber una zaranda en la iglesia. Quiero ser más claro. El texto bíblico se entiende de 2 maneras. Una, que se refería a los discípulos de Jesús, que iban a ser encarcelados, que iban a ser detenidos, que iban a ser llevados a gobernadores, hacia reyes, sinagogas y cárcel. Es cierto, se cumplió con ellos, pero no hay duda que esa misma palabra sigue para nosotros. La gente sigue esperando las señales.
Hace exactamente un año nosotros estábamos hablando que había señales en el cielo. Hablábamos de las 4 lunas de sangre, ¿o no? Hablábamos de que se estaba moviendo una serie de cosas, de un meteorito que venía. Hablábamos del ambiente convulsivo como para que viniese el Señor el año pasado, exactamente en este mes. Pero eso no aconteció. Seguimos con la expectativa que el Señor va a venir, pero antes de que ese momento glorioso se dé, yo sigo pensando que va a haber una zaranda en la iglesia. ¿Y qué es zarandear? O cernir. Las que saben de cocina usan un pascón, tienen harina que han guardado en su closet, en su alacena durante mucho tiempo, o la han comprado del súper, la echan en la zaranda y cuando mueven la zaranda quedan pelotitas de la harina que no se va a poder usar porque ya está hecho en pelotas. Esa es lo que el Señor va a hacer, va a poner una zaranda y solamente los hijos de Él pasarán por el tamaño del huequito que está establecido en la zaranda, que esa es la medida que el Señor tiene. Los que tengan cosas que los hagan apelotar ya no van a pasar por ahí. Y yo sé que esto que le voy a decir no le gusta a usted, porque no me gusta a mí tampoco. Muchos dirán: Señor, Señor. Muchos harán milagros, muchos hablarán profecía, pero cuando estén en la presencia del Señor, el Señor va a decir: nunca les conocí. Y eso es lo que me preocupa a mí esta mañana, porque se vive una vida tan igual a la de afuera que uno no sabe cuál es cuál. Uno no sabe cuál es Juan y cuál es Chana, porque se vive y se habla y se conversa y se practica igual que afuera. ¿Por qué? Porque Jesús todavía falta mucho para que venga. Mucho para que venga. Mire, Jesús dijo: cierto, faltará un tiempo para mi venida, pero ya pasaron 2000 años de aquel momento a hoy. Y si ha pasado bastante tiempo es este. Hace un año le hablamos de una cosa en especial. Yo quiero que ustedes, hace un año le poníamos esta imagen para que ustedes se ubiquen y recuperarlas. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Ok, hace un año ya, fue el 9 de agosto del año pasado. Estas imágenes hablan del periodo de los apóstoles. Jesús y la etapa cuando Él muere, resucita y ellos se quedan en la iglesia. Luego, para el año 320 y algo, aparece un hombre llamado Constantino que establece aquí el movimiento católico. Luego sigue pasando y 1200 y resto años después, en 1517, aparece una tercera etapa, que es la etapa de la Reforma, donde la iglesia cristiana evangélica se separa de la iglesia católica. Y luego hay un periodo del avivamiento mundial. Ese es exactamente al que yo quiero hablar hoy. El Señor necesita que nosotros seamos testigos de la corona, exactamente por esto, porque en el momento preciso cuando el Señor venga, va a ocurrir esto: el rapto de la iglesia. Los cristianos, los que hayamos colocado el corazón arrepentido delante de Él, seremos levantados. Los que ya murieron en el Señor serán resucitados y seremos levantados, tanto los que permanezcamos con vida como los que murieron y sean resucitados, y seremos llevados a través del rapto hacia las nubes para luego pasar a lo que se llama el tribunal de Cristo, donde se repartirán los galardones. Después de eso, en el cielo habrá las bodas del Cordero. Simultáneamente a esta repartición de dones y la boda del Cordero, simultáneamente en la tierra, los que han estado viviendo en toda esta etapa y rechazaron al Cordero, no quisieron aceptar nuestra advertencia como testigos, pasarán lo que se llama la gran tribulación, que es el reinado del anticristo. Serán años de dolor y sufrimiento de esta etapa. Luego vendrán el Señor, después de las bodas del Cordero, después de la repartición de los dones, vendrá el Señor, regresará el Señor y habrá una gran batalla, lo que se llama la batalla de Og y Magog o de Armagedón. Después de esto, que es el principio del reinado milenial de Cristo, Satanás de la etapa anterior fue mandado, amarrado, encadenado, y él estuvo durante 1000 años encadenado.
Mientras en la tierra estaba encadenado, el Señor está reinando con su iglesia. Satanás a los 1000 años es soltado una vez más. Él volverá a tomar su ejército para pelear contra el Señor y vendrá un gran juicio final. Cuando todo eso suceda, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. El Hades y la muerte también serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y entonces habrá terminado el mal y comenzará un periodo especial de la gran eternidad que la iglesia va a tener. Este es el mensaje que hace un año les compartíamos. Las siguientes imágenes. También el 9 de agosto del año pasado le compartimos. Imagínense que ha pasado un año de aquel momento a este. Yo le pregunto, si Cristo hubiese venido en septiembre, ¿dónde estarías tú? ¿Estarías acá? De estos que Satanás va a utilizar. ¿Dónde estarías? Porque mi advertencia es una vez más hoy. Cristo viene y viene pronto. Y hay que estar listo para ese momento. Las 7 fiestas judías. También le compartí estas imágenes. Sígala. La primera fiesta se llama, mira, esta es en mayo y esta se va a llamar, de la primera hasta la cuarta es en medio de la primavera judía, que sería mayo y otros meses ahí cercanos. La siguiente. La quinta, sexta y séptima es en otoño, que es en octubre. Devuélvete un momento al anterior. Si usted ve que mayo, ahora sí la siguiente, mayo hasta octubre, es un periodo muy largo para sembrar, cultivar y recibir cosecha. Eso es lo que está sucediendo. Hay un periodo largo entre Jesús y nosotros hoy. Pero sabe que es la misma distancia que hubo entre Jesús y el rey David. Y es el doble hasta Noé. Sigo. La primera se llama Pascua. La segunda, panes sin levadura. La tercera, primeros frutos. Y la última o cuarta se llama la de las cosechas. Cada una con su término en hebreo. Estas 4 ya se cumplieron. Le voy a explicar cómo se cumplieron. Sigamos. Las otras 3, la de las trompetas, que se llama la Rosh Hashanah, la expiación, que se llama la de Yom Kippur, y la de tabernáculo, que se llama Sukkot, estas no se han cumplido. Son 3 diferentes fiestas que tendrán que cumplirse en el calendario judío y en el calendario de la iglesia. Sigo. Esta se cumplió el Jueves Santo, cuando Jesucristo se convirtió en la Pascua cumplida. Segunda, la siguiente. Esta segunda de los panes sin levadura se cumplió el sábado santo, que es el sábado siguiente después de la Pascua. Como Pascua para nosotros fue jueves, cuando Cristo Jesús se entrega, el sábado siguiente fue el santo. Esta es durante la tumba después de la muerte. Sigo. La tercera se cumplió el domingo de resurrección, que es los primeros frutos. Y la cuarta, esta es la que se celebró 50 días después de la muerte, o después de la Pascua, se celebra 50 días después, pero eso se llama Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Esta Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Esta cuarta también se cumplió. La quinta, que es, dale, la siguiente. La quinta, que se llama las trompetas, es lo que nosotros conocemos como el rapto o arrebatamiento. Esta palabra rapto, algunos se van a molestar porque no aparece por ningún lugar en la Biblia. Se llama arrebatamiento, que es lo mismo. Entonces, esto es lo que yo estoy hablándoles hoy. La iglesia que anunciará con el sonido de la trompeta, esta está pendiente. Esta está para en cualquier momento sonar. Sexta. Esta se llama la expiación. Se conoce como el día grande y terrible. Esta es la gran tribulación. Está pendiente. Y la última, la de los tabernáculos, que es el establecimiento del reino del Señor para regresar a gobernar. Esta es la que sucederá después del milenio y después de un momento ahí
de exaltación. Cuando Jesús le dice que va a haber 3 señales, una primera señal, falsos maestros, una segunda señal, va a haber terremotos, y una tercera señal. ¿Cuál es la tercera? No, esa es tribulación, es la segunda señal. La primera, se levantarán muchos Cristos diciendo yo soy el Cristo. Habrá muchos terremotos. Y la tercera señal, no, esa es la segunda, todo eso es la pelota de la segunda. Pestilencias, sediciones, guerras, terremotos. Y la tercera, serán perseguidos. Eso es lo que yo quiero retenerme, porque dice, esas 3 cosas van a suceder, pero la primera y la segunda serán hasta después de que sean perseguidos. Y van a ser perseguidos por su mamá, por su papá, por su hermano, por su jefe, por su amigo, por su novia, por su novio, por quien sea, serán perseguidos. Pero ¿quiénes serán perseguidos? Los que mantengan el nombre del Señor en alto. Quiero que usted vea un texto bíblico para mí clave. Verso 12. Este texto me ha dado mi vuelta durante todos estos días. 10 días tengo que darle vuelta a ese texto. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano, les perseguirán, les entregarán a las sinagogas. Y déjenme decirle lo siguiente: hay 4 juicios que Dios me mostró ahí. Un primer juicio es un juicio religioso. Eso no calza con mi doctrina. Eso no me enseñaron a mí en el seminario. Eso a mí no me lo dieron como formación. Entonces, si no me lo dieron, eso no es verdad. Como si el maestro de esa persona fue sabio para hablar todas las cosas. Muchas veces la doctrina de las denominaciones lo detiene a uno en el caminar. Y yo sé por qué le digo esto. Yo fui pastor metodista por muchísimos años. No podía uno invitar a nadie que viniera a una campaña evangelística que tuviera los dones del Espíritu Santo, tuviera el Espíritu Santo así bien fogueadito, porque había que pedirle permiso a un hombre que no creía en el Espíritu Santo. Eso lo detiene. Ok. 2, ese es un juicio religioso cuando eso no calza con mi doctrina. Mire, no calce con su doctrina, que cause con la doctrina del Espíritu Santo y se da cuenta que todo calza. La segunda, dice que ustedes no van a ser perseguidos solamente, sino que viene un segundo juicio. Dice, serán metidos en las cárceles. Este segundo juicio, Dios me decía que este es un juicio, quiero encontrar al dato porque quiero dejarlo claro, no quiero que se me quede allí. Ese es un juicio legal. Miren, muchos van a ser metidos a la cárcel por una frase que hay al final del texto. Ve el final del texto 12. Dice, por causa de mi nombre. Voy a hacer un paréntesis allí. Miren, muchos pueden andar un pececito en el carro, pero por eso no van a ir a la cárcel. Muchos podrán usar una crucecita de pendiente o de collar. Eso no los llevará a la cárcel. Muchos podrán persignarse en el bus cuando pasan al frente de la iglesia o del cementerio. Eso no lleva a nadie a la cárcel. Tan solamente ponga el nombre de Jesús como exaltación y todo el mundo brinca. Neymar, recibiendo su medalla olímpica de oro por fútbol en Río 2016, a ese le ocurrió, diría uno, no, Dios lo revela. Y antitos de que le pongan la medalla, el hombre se pone una vincha. Dice, Jesús 100%. Mire, eso reaccionó todo el mundo. Le iban a quitar la medalla, pero era peor quitarle la medalla. Pero solamente la palabra Jesús causa resquemor en todos. Usted está con sus amigos, familiares y conocidos, y usted habla de fútbol, y lo que hace uno es chotear al liguista o al sapricista o al herediano. Nada más chotear, vacilar y molestar. Podemos hablar de liberación y de la unidad y del PAC, no hay problema. Ahí dice, bueno, yo soy del PAC, yo soy de liberación, nada más. Puede hablar usted de fútbol, pero en el momento que usted menciona a Jesús, la gente se pone arisca. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús es ante el cual toda rodilla se doblará, y Satanás no va a querer doblar sus rodillas. Es ahí cuando la iglesia no debe de olvidar nunca que el nombre de Jesús
es nombre sobre todo nombre. Y cuando usted no solamente lo diga, sino lo viva, va a tener problemas en su casa, en su trabajo. Hay un hermano en la iglesia que trabaja en una empresa, que lo ponen a trabajar los domingos, y entonces me dijo: pastor, ayúdeme con una carta, dígale que es que yo necesito los domingos para venir a la iglesia. Llevó la carta al trabajo, le dijeron: mire, es que esto no es un asunto de peso, el horario se lo vamos a dar igual que todos, tendrá que trabajar los domingos, porque el ir a la iglesia no es una cosa importante. Entonces le dije yo a esta persona: dime una cosa, hago otros compañeros, todos trabajan el domingo. Dice: no, solo unos pocos. Y los que no trabajan el domingo, ¿cuál es la razón? Uno dijo que tenía una novia y necesitaba verla, entonces le dan el día domingo libre. Ve, si él hubiera dicho que él pertenece a un equipo de fútbol de los Mosquitos de Puriscal, no solamente le dan el domingo, le dan el sábado y el lunes para que vaya y vuelva. Pero cuando se habla de Jesús, siempre la gente se va a molestar. Por eso Jesús dice: sí, vendrán muchos falsos testigos, sí, vendrán muchas personas viendo terremotos. Yo le digo a mi esposa, yo estaba incómodo, porque si Dios pasara en este momento las zarandas así, ¿es el nombre de Jesús una prioridad para ti? No me conteste. ¿Es Jesús una prioridad para ti? Cuidado, si el Señor hace la zaranda así, muchos se quedan arriba. Me quedan 2 minutos. ¿Por qué tenemos que ser testigos? ¿Y qué es ser testigo? Ser testigo es una persona que puede hablar de algo o de alguien porque lo ha visto o lo ha conocido. Es una persona que va a hablar con claridad y seguridad porque sabe con certeza lo que pasó y está dispuesto a asumir las consecuencias de ese testimonio. Esto es ser un testigo. En el trago amargo que les compartíamos de esta semana, nuestra hija Andrea y su esposo José y su niño Ignacio pidieron que si el ataúd del bebé, después de haber sido puesto durante muchas horas en una capilla, podía ser llevado a una capilla privada. Y ustedes se van a dar cuenta lo que pasó en esa capilla privada, porque yo estuve ahí como testigo y sé lo que pasó. Ahí estuvo mi esposa como testigo y sabe lo que pasó. Estábamos ahí orando, ahí cantando, ahí llorando, desconsolados sin saber qué hacer. Abrieron la cajita del bebé. Mi hija hizo un lloro tan profundo, Andrea, se desgarró como lo último que tuviese en ese momento. José, su esposo, también le pasó. ¿Sabe? Como él murió fuera del hospital, había que hacerle una biopsia a todos sus órganos para averiguar por qué murió, porque no tenía golpes. Es decir, el niño no fue que se cayó, el niño no fue que lo maltrataban, el niño no fue que había un abuso, no, simplemente murió de una manera sorpresiva y no saben el por qué. Entonces, para poderle hacer una biopsia a todos sus órganos, ¿sabe qué hicieron? Le abrieron su cabecita de oreja a oreja y luego lo cosen como si fuera un pedazo de carne. Luego le abrieron desde la manzanita aquí hasta sus genitales y le abrieron de un lado de sus costillas izquierdas hasta sus costillas derechas y lo abrieron. ¿Sabe por qué sabemos eso? Porque estuvimos allí. Sabemos el dolor. Cuando Andrea nos dijo: no sé qué hacer, si irme para la funeraria o irme a medicatura forense. Y mi esposa le dijo: hija, tienes que hacer lo que tienes que hacer, aunque sea difícil. Que nada de lo que dejes de hacer mañana te sientas acusada. Y dijo: me voy a medicatura forense. Dijo mi esposa:
Vaya, hija, vaya para allá. Se fue Andrea a Medicatura Forense. Dice que era tan frío el lugar, tan frío, tan oscuro el lugar, que ella estaba debatiéndose con una persona cómo hacían para envolverlo. El cuerpito está acostado sobre una mesa fría, desnudito, así abierto de par en par, cosido como se cosería una persona que no sabe surcir. Y el cuerpito allí tienen que mudarlo, frío. Dice mi hija Andrea que lo que pudo ella fue ponerle las medias porque estaba demasiado frío el bebé. Sí, el frío de la muerte, el frío de la inercia, el frío de la ausencia del Espíritu Santo. ¿Sabe? Eso es ser testigo directamente de algo que sea difícil. Nadie puede borrar de ella la imagen de ese bebé. Nadie podrá borrar de ella, ni pasarán 100 años, ni 20, ni 200, ni 1000 años, y ella podrá olvidar lo que sintieron sus manos cuando tocaron las piernitas del bebé. Podrá haber muchos fríos, pero solo uno se estará en su ser más íntimo, porque sabe lo que vivió. Yo me desgarré llorando. Yo sé lo que muera mi mamá. Hace casi 30 años mi mamá murió. Sé lo que muera mi papá. Hace 2 años él murió. Nunca he sabido que muera un hermano. Nunca he sabido lo que muera un sobrino. Nunca he sabido lo que muera un familiar cercano así. Pero esta vez se murió mi nieto recién llegado. El último en llegar, el primero en partir. Eso nadie me lo tiene que contar. Yo soy testigo de primera fuente. Usted sabe una cosa, y no lo hago para que usted se sienta compungida o compungido. Lo digo porque quiero que usted sepa que eso es ser testigo. Alguien que está dispuesto a contar los detalles de lo que Cristo ha hecho en su vida. Yo estaba enfermo, dijo aquel. Yo era ciego. Lo que sé es que ahora veo. Punto. Yo era paralítico y tullido, ahora camino y brinco en el templo, no sé cómo, pero Él me hizo ese milagro. Yo sé que yo iba caminando hacia la desesperación, hacia la muerte. Si Cristo no hubiese aparecido en el camino de Randall, yo estaría en la cárcel o estaría en el cementerio. Si Cristo no aparece en el camino, ¿quién sabe dónde estuviera usted? ¿Quién mejor testigo de Cristo va a ser usted? ¿Sabe por qué tiene que ser usted un testigo? Porque usted es el que conoce la verdad de lo que sucedió. Nadie le va a quitar a usted cómo el Señor le rescató, cómo le sacó de la prostitución, cómo le sacó de la droga, cómo le sacó de la cárcel, cómo le sacó del pecado, cómo restauró su matrimonio, cómo levantó a su hijo, a su hija. Usted es el único que conoce. Por eso no lo calle, aunque la gente se moleste, aunque la gente se incomode, de por sí lo va a hacer. Usted es el que sabe, usted es la que sabe. No lo guarde, no lo calle, porque entonces se levantará otro y será testigo en lugar suyo. ¿Sabe por qué tiene que ser testigos? Porque muchos necesitan esa información. Muchos necesitan esa información. ¿Sabe por qué tiene que ser testigo? Porque hay verdades que si no las decimos, lo que va a prevalecer es la mentira. ¿Sabe por qué tenemos que ser testigos? Porque nuestro silencio provocará que el enemigo se posesione y tome control de los lugares clave de nuestra nación. Si usted se calla, otros tomarán el lugar en el gobierno, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Justicia, en los principales puestos de nuestra nación. Son 12:35. ¿Usted me daría 4 minutos más y le cuento algo? Sí. Si alguno tiene que salir, hágalo con libertad, no tengo problema, solamente quiero. Esta mujer se llama Ángela Hernández. Ella es diputada cristiana en el Congreso de Colombia. Esa mujer se dio cuenta lo que estaba provocando y haciendo por debajo la ministra de Educación de Colombia. Esa ministra es la doctora
Gina Parodi en Colombia. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, tiene un departamento que tiene presupuesto propio para colocar en toda América Latina unas guías sexuales especiales. Lo hicieron en México, lo trataron de hacer aquí en Costa Rica hace un par de años, ahorita les cuento. Lo pusieron en Colombia, lo pusieron en Puerto Rico y hasta en Brasil. Se llaman las guías sexuales de la ONU. No, el gobierno local no necesita poner una peseta para nada. Le dan el dinero para la impresión, le dan el dinero para las capacitaciones, le dan el dinero para las asesorías, le dan el dinero para todo lo que ocupe, para la promoción. Pero ¿sabe qué promocionan? Un desenfreno sexual de nuestros hijos. La guía sexual en el primer año le va a enseñar al niño cómo masturbarse. En primer grado, 7 años de edad. A la niña y al niño cómo masturbarse. Le van a enseñar, le van a practicar con él cómo obtener placer. Eso es lo que la guía sexual va a hacer. 2. El niño en segundo grado, cómo poder utilizar los anticonceptivos para no quedar embarazada. Es decir, el condón va a ser el elemento primordial porque los bebés no pueden tomar pastillas, las bebés no podrán tomar pastillas. Será el condón, el femenino y el masculino, el que le van a enseñar cómo colocárselo a la niña de segundo grado. ¿Hay aquí niñas, madres que tengan hijas en primero o segundo grado? ¿Podrá su hijo recibir esa información ya? Eso es una verdad. Cuando esta diputada Ángela se dio cuenta, reclamó. Colombia la semana anterior, tras anterior, se paró de manos, hizo una manifestación por la familia y las guías sexuales fueron retenidas, no quitadas, retenidas, porque el presidente Santos dice que no es cierto lo que está diciendo. Se ha dado en la prensa colombiana. Usted nada más entre a internet y ponga Ángela Hernández o ponga doctora Angie o Gina, perdón, Parodi, y se va a encontrar la información. Ella es una doctora, ella no en medicina, es una doctora en algún grado de otra cosa, pero ella es lesbiana. Salen las fotografías con su compañera, que parece más bien su mamá. Ella es una promotora del movimiento LGTB. ¿Sabe qué? Si yo no le digo esto a usted, nadie se lo va a decir. Por eso quiero ser testigo de primera mano. El encargado de estas mismas guías sexuales en Puerto Rico, hace un mes y resto, fue detenido porque tenía y era miembro de una red de pedofilia. El encargado del Ministerio de Educación en Puerto Rico está en la cárcel, porque es el que quiere enseñarle a las niñas, a los niños cómo masturbarse, cómo tener relaciones sexuales, pero es para hacer la red de pedofilia. Hay que ser testigos. Esta mujer, Ángela, dice en un testimonio en una iglesia: yo sé que ustedes saben que yo soy soltera, y en este momento ustedes saben que me voy a casar. No he podido probarme el vestido, no he podido preparar la fiesta, no la estoy disfrutando la fiesta de mi matrimonio, porque solo estoy hablando en reuniones con padres, en periódicos y en medios televisivos sobre esta mujer que está tratando de implantar esto. Y estoy peleando, dice, y nunca he usado guardaespaldas, solo que ahora me asignaron porque estoy condenada a la muerte por el grupo del otro lado, por lo que ella está revelando. Eso no es un juego. Entra a internet, se da cuenta que puede ser que usted esté nada más disfrutando su WhatsApp y viendo las imágenes de los juegos y de las bromas y los chistes, pero vea lo que de verdad está sucediendo en el mundo. Hay un mundo que porque usted y yo callamos, otro se levanta y habla, y eso me duele. Hace 8 años en Costa Rica trató de pasar y ustedes ni cuenta se dieron probablemente. El ministro Garnier, don Eduardo Garnier, trató de ponerlo siendo el ministro. ¿Sabe quién se opuso? La Alianza Evangélica y la Curia Metropolitana. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica se unieron para pelear contra Garnier. Están estancadas esas guías ahí,
pero las hemos anunciado que hace rato alguien las quiere otra vez sacar. Y la persona que las quiere sacar es doña Ana Elena Chacón, la vicepresidenta de la República. Otra vez, ¿sabe por qué? Porque cuando uno se calla, la mentira prevalece. El que calla otorga. Yo quiero decirle, amado, esta mañana, ser testigo no es fácil, pero es necesario. Póngase de pie. Cristo viene. Cristo viene pronto. Los judíos convertidos al cristianismo al inicio de nuestra era cristiana se saludaban con una palabra. De un lado a otro se decían una frase. Decían Maranata. Le decían Maranata, 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 que significa Cristo viene. Si los judíos en los inicios de la iglesia cristiana gritaban Maranata, a pesar de que había cárcel para ellos, no lo callemos nosotros. Cristo viene pronto. Maranata.